tercera entrega y última de un programa con Luis Guillermo Vélez, candidato al Consejo de la Ciudad de Medellín, inclusive PECO, es decir, es el Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín, y está en la lista del Centro Democrático, es el número 1, es la cabeza de lista del Partido Centro Democrático. Y estuvimos hablando de los temas que él domina, temas gruesos de la economía y de la filosofía, pero además expresados de una manera muy didáctica, muy pedagógica. Pero entonces sí quería, dijéramos, retirémonos del tema Milei, retirémonos del tema de la Escuela de Austria, retirémonos del marxismo y entremos un poco en el terreno al que él se va a ver abocado como dirigente político, académico, lleno de armas de la dialéctica, pero como concejal y por lo tanto en su función del control político. Hablemos un poco de la coyuntura de Medellín específicamente. Nosotros estamos siendo gobernados por lo que algunos han dicho truanes. La verdad es que los informes del periódico El Colombiano, por ejemplo, anonadan. Uno dice, pero por Dios, aquí es que no hay oficinas de control, no hay fiscalía. Bueno, en fin, ¿cuál es entonces tu percepción, Luis Guillermo, de la coyuntura por la que atraviesa la ciudad? José Obdulio, yo en alguna oportunidad, en uno de mis artículos, escribí que ser mal alcalde de Medellín era prácticamente imposible, porque tenías a empresas públicas de Medellín y tenías resuelto pues, el tema de los servicios públicos. Empresas varias funcionaba bastante bien, y empresas públicas, y esto desde hace muchos años, en lugar de demandarle al municipio recursos para hacer su labor, le generaba al municipio unas rentas muy importantes, que se fueron haciendo cada vez más importantes. Casi que es una anomalía en el escenario mundial, porque es que eso, lo que dijiste, las empresas, cuando son manejadas por los políticos, lo que hacen es demandar dinero. Las aerolíneas argentinas, volviendo pues de una manera descarada a Argentina. Y entonces las empresas públicas de Medellín no. Las empresas públicas de Medellín, además de dar un buen servicio, generan una renta bastante cuantiosa. En efecto, Empresas Públicas pues salió de un arreglo institucional en 1955 que creó la figura del establecimiento público autónomo. Con activos que eran propiedad del municipio se creó esa figura, establecimiento público autónomo, y se le dio autonomía para manejar con criterio técnico, con criterio jurídico riguroso y con criterio empresarial unos servicios públicos, que la prestación de los servicios públicos es antes que nada un problema empresarial. A la cabeza de la empresa se puso un gran empresario de la época, el doctor Óscar Vaquero Pinillo. Y entonces, como siempre ha habido populismo tarifario, Óscar Vaquero le metió a la gente en la cabeza la siguiente idea: no hay el servicio más costoso, es el que no se tiene, hay que pagar por los servicios. Y Empresas Públicas siempre ha tenido esa cultura de pagar por el servicio, invertir bien los dineros en buenos activos, cuidar el activo, cuidar del activo y manejar sus temas con criterio empresarial. O sea, convertir y hacer, convertir no, es que lo es. Los servicios son un bien económico. Pero, claro, por supuesto, la gente sale con tonterías, que no, que es derecho. que no... Que es un que derecho. son derechos y cosas de esas, no. Es decir, la gente sale con tonterías. Los países donde hay más escasez de agua es donde el agua es un derecho constitucional. Entonces, hombre, no, ese es el criterio, y así fue como crecieron los servicios con buenos criterios. En el desarrollo de EPM hubo momentos de crisis en la que los políticos lograron meter la mano allá. En 1970, un grupo político de ANAPO y de liberalismo de izquierda se apoderó de la junta directiva y controló eso durante 6 años. En 6 años hubo como 5 gerentes, una crisis total. Llegó Diego Calle, restableció el orden y la cosa funcionó hasta que llegó Luis Pérez Gutiérrez, otra vez a tratar de dar un manejo
político a imponer su voluntad dentro de la empresa y fue desastroso. Fue desastroso, allí se sufrió mucho. En esa época se creó el sindicato de profesionales. En empresas públicas todos los profesionales eran de libre nombramiento y remoción, José Obdulio, y nadie se preocupaba por eso, porque sabían que si lo removían tenía que ser por circunstancias profesionales, no por una cosa política. Pero cuando llegó Luis, la gente reformó el sindicato porque dijo, este hombre nos va a echar arbitrariamente. Luego eso se superó un poco, vinieron otras cosas, se hizo ese convenio marco que adelantó Sergio Fajardo y Juan Felipe Gaviria, pero cometieron el error de dejarlo suelto. Y llegó ahora Quintero y se pasó por la faja eso y está haciendo los destrozos que ha hecho en empresas públicas, ¿cierto? Estuvo a punto de provocar el colapso de Hidroituango y logró atrasarlo por lo menos 18 meses o 2 años. El alza en los precios de la energía que tenemos hoy es consecuencia del atraso en la entrada de Hidroituango y el país está en riesgo de racionamiento, ¿sí?, por el atraso de Hidroituango. Eso es culpa de Quintero Calle, claro, y de su manejo en empresas públicas de Medellín. Son 8 fuentes de producción de energía, 8 turbinas. 8 turbinas. Hay 2. Hay dos. Debieran estar funcionando 4. Debían estar funcionando 4. Por lo menos, dijéramos, en el peor de las circunstancias. Exactamente. Pero es que hay circunstancias peores que las peores. Y es un alcalde metiéndose en empresas públicas de Medellín e impidiendo que los constructores que iban bien, que estaban sorteando las dificultades de esa gran tragedia, así es, pusieran en marcha las 4. Entonces ponen 2 y los retiran. ¿Y ahora en qué está eso? Pues en este momento están tratando de poner en funcionamiento las otras 2 y hay ahí una licitación medio enredada para seguir las otras 4, pero eso está bastante mal. La situación de Hidroituango es enredada, por decirlo menos. Ahí hay unos profesionales muy buenos que han hecho un gran esfuerzo y han logrado salvar los muebles y evitar que eso pues que se vaya al suelo. Empresas públicas de Medellín. Que es la vieja guardia. Ahí están y no se han atrevido a echarlos, ¿sí?, porque en el momento en que los echen y pongan uno de ellos, pues eso se lo lleva el diablo. Pero es reparable la situación apenas se posesione el 1 de enero del 2024 el nuevo alcalde Federico Gutiérrez. Sí, claro que sí. Es decir, Empresas Públicas tiene mucha solidez, tiene una inercia grande en sus programas de inversión y tiene unos profesionales y una gerencia media que todavía no han logrado acabar. Pero si se quedan otros 4 años, acaban con eso, porque la base de la empresa es la gerencia media y su equipo profesional tan bueno. Entonces, si viene uno de estos señores que sigue a Quintero y se apodere de la alcaldía, sería un desastre para la ciudad. La ciudad de Medellín debe estar más o menos, calculo yo, porque no tengo el dato exacto, en 8 billones de pesos de presupuesto. Sí. Un poquitico más, de pronto un poquitico menos. 8 billones es una cifra, sí está bien. Sí. Eso alcanza para mantener una ciudad bien tenida, para mantenerla limpia, para mantenerla con buenas vías, para mantener dijéramos, en cuanto a estado de bienestar que de todas maneras Medellín ha ido construyendo para educación, para salud, para el tema de alimentación infantil, o es un presupuesto pequeño? Es un presupuesto bueno, no podemos, nosotros seguimos siendo un país de un producto por habitante de $6.000. Nosotros no somos como los países europeos de $60.000. Entonces nosotros no podemos pretender tener el estado de bienestar de los países de Europa, ni la tributación de los países de Europa para financiar el estado de bienestar. Pero el presupuesto de Medellín es bastante bueno, comparado con el de otras ciudades del país e incluso con el de otras ciudades del mundo. Entonces esa plática bien manejada debe rendir mucho. Pero yo estimo, José Obdulio, yo voy a sacar pronto un ejercicio que tengo, ya tengo los primeros números. Yo creo que es posible ahorrarse por lo menos 700.000 millones de pesos mal gastados y robados en corrupción. Por ejemplo, entonces eso serían unos recursos muy buenos para mejorar por muchas ejemplo, situaciones. El llamado presupuesto participativo.
un verdadero desastre. Hombre, a mí eso del presupuesto participativo me parece horroroso. Allí eso hay que ponerle mucho cuidado porque eso le entregan esas platas eso es un carrusel. Es un carrusel, entonces yo voy y tengo una empresita de un amigo y contrato con un amigo. Allí hay muchísima corrupción. Yo creo que cosas como la que denunció el periódico El Colombiano últimamente respecto a la forma como gasta el alcalde en lo suyo, diéramos en sus restaurantes, en sus mercados, en pedir en los grandes almacenes cosas suntuosas y suntuarias más que suntuosas. Es una manera de simplemente mostrarnos con una fotografía lo que es el sistema de corrupción que impuso el actual alcalde de la ciudad. Hombre, es tan feo, hombre, tan cínico, tan ofensivo. Incluso aunque hechas las cuentas no sean tan importantes las cifras, es tan ofensivo lo que hace, tan humillante. Sí, porque es ofensivo, eso ofende lo que está haciendo. O sea, dirán, no, pero que pidió un helado en un sitio pues muy exquisito de 29.000 pesos. El cuestionamiento no es solamente los 29.000 pesos, que también hay que respetarlos, sino que es como una persona que lo llamamos un hedonismo abusivo, no sé cuál sería la palabra, pero la verdad es que tiene indignado a la ciudad de Medellín. Sí, y tiene además puesta la lista del Centro Democrático al Consejo de Medellín en la primera línea del combate por la dignificación del manejo de las finanzas y del presupuesto y del erario. Así es, José Obdulio, así es. Yo voy a impulsar una reforma fiscal, no digo reforma tributaria, porque aquí en el país se suele hablar de reforma fiscal, que es la idea de que hay un presupuesto, no a gastar esto, y entonces ¿cómo les quito a los contribuyentes para financiarlo? Las empresas. Eso no es así. Una reforma fiscal es que no hay derecho a pedirle más impuesto a los ciudadanos cuando usted no demuestra que los impuestos que ya tiene los está gastando bien y no se los está dejando robar. Pero en este momento en la ciudad de Medellín hay un gasto malo, desenfrenado y hay mucha corrupción. Entonces, hay que recortar eso y ahí arranca la reforma fiscal. Y ya miraremos si es posible reducir algunos impuestos, reorientarlos, generar situaciones de incentivos tributarios para que la gente haga cosas. Yo estoy pensando cosas muy elementales. Uno ve los parques hechos hilachas. Uno podría decirle a una empresa importante, que eso se hacía, José Obdulio, claro, a empresas encargadas de un parque. Eso tiene un gran ideador fuera de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien lo nombró en el señor Carlos Molina, que fue presidente de Suramericana, y Uribe lo nombró alcalde cívico. Jorge Molina, perdón. Don Jorge Molina, sí, claro, Don Jorge Molina. Don Jorge Molina, un personaje muy ilustre, muy cívico, muy importante de esta ciudad. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, porque ese es otro punto, José Obdulio. Hay que recuperar el civismo, de esta ciudad, que está también por los suelos. Porque claro, cuando hay basuras por toda parte, nadie se contiene. Recuerda el ejemplo del vidrio roto. Los vidrios rotos hay que reemplazarlos de inmediato. La basura poquita hay que recogerla de inmediato, porque si no resultan más vidrios rotos y más basura acumulada en las esquinas. Hemos hablado varias veces en este programa. Giuliani, dijéramos, concretó a través de esa teoría una política de seguridad, de aseo, de participación. Hombre, la verdad es que yo creo que lo que definiría al antioqueño es la bonomía, y la hemos perdido con estos administradores, Dios mío. Luis Guillermo, vamos a esperar un gran resultado tuyo. Te estamos esperando en el Consejo de la Ciudad de Medellín para que nos orientes, para que hagas una gran gestión en la tarea básica de un buen concejal, que es el control político, además de los proyectos, como dijiste. Qué bueno que haya una gran corriente de nueva fiscalidad, que es una fiscalidad bajando impuestos, una fiscalidad permitiendo que haya más ingreso de empresas a la ciudad, que esto se vuelva una atracción para la inversión y para la creación de empleo.
Así es, José Obdulio, pues muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a los oyentes y recuerden, Luis Guillermo Vélez, Centro Democrático 01 en el tarjetón. Estuvimos en el ventilador, esperamos el like de ustedes, los que estuvieron oyéndonos y viéndonos, y además suscríbanse a nuestro canal.